donde decíamos que Dios nos ha dado una palabra. Esa palabra tiene que ver con su necesidad de algo que todavía no está cumplido, que es el sentido de la iglesia. Cuando Dios crea la iglesia, no la crea simplemente para grupos cerrados, sino que la idea de Él es un cuerpo vivo. ¿Qué es un cuerpo vivo? Es un organismo viviente, no es una organización, aunque el cuerpo está organizado, ¿sí? Pero no es una organización humana, sino que es un organismo vivo, un organismo que crece, que se desarrolla y que está creado para un fin, para una necesidad que no es nuestra, la necesidad es de Dios. Entonces lo primero que tenemos que saber es que cualquier persona que dice, a mí me gustaría servir a Dios, todos tenemos la posibilidad de hacerlo, porque Dios ya se ocupó de eso. Ahora en este tiempo lo que tenemos que hacer es activar ese servicio de la iglesia y entender que la iglesia no es este lugar, ni nadie puede reservarse de si nosotros somos la iglesia y fuera de nosotros no hay nadie, porque eso es sectarismo y no somos nosotros los que vamos a determinar eso, sino que es Dios el que, viendo el corazón de cada uno de nosotros y lo que hacemos y lo que pensamos y cuál es la intención aún de nuestro corazón, Él es el que va viendo quiénes somos verdaderamente su iglesia. Entonces, para que entendamos esto, tenemos que entender cuáles son los principios bíblicos de la iglesia, que la iglesia tiene que ser un grupo de gente que está unida, y está unida por propósito, está unido porque Dios nos llama y nos hace sus hijos. ¿Por qué nos llama? ¿Por qué nos hace sus hijos? ¿Por qué llamó a este que tengo al lado, sí, y no a otro? ¿Por qué me llamó a mí y no a otro? Es un problema de Dios. Nosotros nunca lo vamos a saber. Él dice que Él en su corazón desea que todos puedan llegar a ser sus hijos y sus hijas, todos. Pero también dice que no todos lo van a aceptar. Así que todos tenemos que saber que si estamos acá adentro, por ejemplo, en este momento, no importa si es la primera vez que venís o si venís desde hace 40 años, te quiero decir, todos somos llamados por el mismo Dios para ser sus hijos y todos tenemos corporativamente como cuerpo, ¿sí? Tenemos una tarea e individualmente también tenemos una responsabilidad. Lo otro es que Él nos llama a una vida de integridad. Es una vida donde nosotros no tenemos cosas escondidas ni guardadas, es una vida donde seguimos siendo tan humanos como cualquiera, nos vamos a equivocar, vamos a tomar malas decisiones, pero vamos a tener la capacidad de poder reconocerlo, de poder pedir perdón, de poder arrepentirnos, de poder ordenar nuestra vida, de pedirle a Él y decirle te necesitamos, de venir y postrarnos como nos mostraba a través de la palabra la pastora, poder postrarnos delante de su presencia reconociendo que Él es Dios y nosotros no. A veces en nuestra cultura, en nuestro tiempo, nos hemos familiarizado tanto y hemos humanizado tanto a Dios que a veces creemos que es un par. Y lo que es peor, algunos creen que es su sirviente, ¿no? Es decir, si no responde los pedidos que le dan, se enojan con Dios, ¿no? Es como si Él tuviera la obligación. ¿Sí o no? Hay mucha gente que lo hace y tal vez nosotros podemos ser uno de esos en algún momento. Pero quiero decirte que Dios dejó muy claro todos los principios y todas sus promesas y todos los caminos que el hombre tiene, que son dos, un camino que lo lleva a buenos resultados y un camino que lo lleva a malos resultados, ya están escritos desde hace miles de años. Por eso Dios no tiene ningún compromiso más que todo aquel que lo busque lo va a encontrar, todo aquel que le pida va a recibir, pero cuando dice Jesús eso, dice todo el que pida en mi nombre, quiere decir como yo lo haría. Jesús lo que está diciendo es todo aquel que se relacione con Dios como yo me relaciono con el Padre, va a tener las mismas respuestas que yo tengo. Y este es un principio. Cuando vos le pidas algo a Dios, podés pedirle, podés clamar que yo, pero siempre pensá que lo que estás pidiendo decir sea en beneficio de otra persona. Entonces Él va a cubrir tu necesidad. Pensá en los otros
Y cuando tu corazón esté pensando en dar, entonces ahí es cuando vos vas a recibir, porque eso lo enseñó Jesús, dice, más vale dar que recibir, ¿sí? El principio es dar, no es recibir. Entonces cuando nosotros estamos dame, generalmente el Señor dice, ¿por qué no pedís por los demás? Y yo me encargo, vos quedate tranquilo. Interesante, ¿no? El reino de los cielos se podría llamar como el reino del revés. Es todo el revés de como nosotros aprendemos acá. Vos querés tener, guardá. Retener, no, a ver si te falta. ¿Sí? Y el Señor dice, no, vos querés tener, da, soltá, sé generoso, saciá la necesidad de otro. Y entonces vos nunca vas a tener ningún tipo de necesidad. Lo otro es que la iglesia se mueve por el Espíritu Santo. La iglesia no tiene proyectos, decir, vamos a ser la iglesia más grande de la nación. Por eso a Dios no le mueve un pelo. ¿Está? Le podemos decir al Señor, Señor, queremos ser una gran iglesia para vos. Y eso puede ser que sea así chiquita, pero que todo lo que hace está cumpliendo exactamente la voluntad de Dios, en tiempo y en forma. Eso es una gran iglesia. Capaz que es chiquita en tamaño, pero es grande en acción. Y nosotros necesitamos ser una gran iglesia para Dios. No queremos ser una iglesia grande, queremos una gran iglesia. Y lo otro, y no es menos importante, es que estamos comprometidos con la Gran Comisión, que es lo que late el corazón de Dios. Ir a todo el mundo y transmitirle las buenas noticias de Jesucristo. ¿Para qué? Para que la gente lo pueda conocer. Para que pueda entender que hay otra manera de vivir. En este tiempo, hermano, que hay tanta confusión en la Argentina y en el mundo, es tan fácil mostrarle a cualquier persona que hay una mejor manera de vivir. Con tan poquito te haces diferente y mejor. Yo me acuerdo cuando estudiaba en la escuela primaria que escuchaba a los más grandes que decían, hoy cualquier chico que se esfuerza un poco sobresale. Y entonces yo me esforzaba un poco. Y realmente era así, es decir, no hacía falta hacer mucho para parecer como que vos, uy, qué estudiante que eras. Y hoy pasa lo mismo, es decir, si vos tenés una vida simplemente en paz, acá en la Argentina, es decir, este es un marciano. Si vos enfrentes la dificultad, en vez de desesperarte, decís, tranquilo, voy a buscar cuál es la dirección de Dios y ahí recién voy a hacer las cosas, la gente va a decir, estás loco, pero cuando veas de que te funciona, va a decir, che, ¿cómo es eso que vos hacés? Y si vos querés tener la presencia de Dios, mínimo tenés que hacer estas 3 cosas, pero lo tenés que hacer, no para decir, yo voy a hacer las 3 cosas, así lo tengo acá al lado. No, porque Él conoce las intenciones, sino que tenés que hacerlo porque decís, Señor, si vos diste la vida por mí, si me amaste de esa manera, ¿qué menos puedo hacer que tratar de respetar lo que está en tu corazón? Entonces, el creyente se maneja por la palabra, y la palabra dice que todos tenemos la posibilidad de discipular, porque si no Jesús no nos hubiera dado una instrucción así general. A ver, esto sí, esto es para ustedes y para ustedes no. Pero sin embargo esa instrucción está para la iglesia. Quiere decir que toda persona que crea en Jesucristo y toda persona que quiera servirlo a Él, lo puede hacer. Así que ¿quién cree en Jesús acá? A ver, ¿quién cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Está? ¿Quién quiere servir a Dios? Esto es para vos. Así, todito, completito. Agárralo, ¿sí? Dice el mismo Jesús en Marcos 9, versículo 23, dice, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Si podés creer. ¿Tá? Me encanta porque la Biblia es tan sabia, Dios es tan bueno, que nos ha dejado ejemplos de todo tipo, ¿no? Y en un momento cuando le dice esto a un papá que tenía un hijo que sufría una enfermedad tipo epiléptica, según la descripción bíblica, ¿sí? Y entonces Jesús le dice, si podés creer, al que cree todo es posible. ¿Crees? Y el hombre le dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Interesante.
el hombre fue muy inteligente, porque la llave es, si podés creer, al que cree, todo le es posible. Y entonces le dice, ¿crees? Y el tipo dice, creo. Pero después se sincera, eso es integridad. Ayúdame en mi incredulidad. Es decir, yo creo, si la llave es creer, creo. Esa es la decisión. Lo otro es la revelación. Me cuesta, ayúdame. Quiero decirte de parte de Dios que vos podés dudar de las instrucciones de Dios para tu vida. Pero, ¿sabés qué? Sacátela de encima, pedile a Jesús que te ayude a mantenerte firme en la fe, a mantenerte firme en que Él te llamó, en que vos sos su hijo, sos su hija, y Él no se equivocó. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, vemos del versículo 1 en adelante, yo voy a leer hasta el 7, hay una historia que es muy conocida, que es la de Jesús y Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, es decir, era del grupo sectario con mayor tradición, con mayor cumplimiento de la tradición judía, es decir, una persona que conocía las escrituras de lo que para nosotros es el antiguo pacto, que respetaba todas las leyes, todos los preceptos que Dios había puesto, y dice que este era un principal entre los judíos, o sea, que era una persona reconocida con autoridad. Dice que este vino de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Por qué sabían que él era un maestro enviado por Dios? Porque dice, nadie puede hacer las señales que vos hacés si Dios no te lo autoriza. Primer punto, vos tenés que creer que Dios te va a dar la autoridad para poder demostrar que Dios es real. Y eso va a hacer que mucha gente crea. Es decir, si vos tenés miedo de orar por un enfermo, vencelo, por favor, porque es el tiempo de que vos puedas orar por un enfermo y que se sane. Entonces dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y acá yo me lo imagino a Nicodemo, ¿no? Nicodemo viene y le dice, reconocemos que vos sos el maestro porque venís de parte de Dios, porque las señales que vos hacés son extraordinarias, solo los que están ungidos por Dios pueden hacer eso. Y Jesús le contesta, mira, yo te voy a decir una sola cosa, y te lo digo de verdad, eso le dice Jesús. Si vos no nacés de nuevo, vos no podés ver el reino de Dios. Yo creo que no le alcanzaban las manos para rascarse la cabeza a Nicodemo. ¿Qué me quiso decir? ¿De qué está hablando? Le vengo a decir de que yo lo reconozco como maestro de parte de Dios y me sale que tengo que nacer de nuevo. ¿De qué está hablando? Es decir, no me escuchó. Porque creo que hasta se lo dijo para congraciarse con él y entrar en un diálogo. Y era curioso, vino de noche. ¿Por qué? Porque no quería que nadie lo viera. En el fondo tenía vergüenza de que si alguien lo veía, que él iba, siendo un principal de los judíos, ir a ver a aquel que los judíos decían que quería hacerse el hijo de Dios. Entonces él va de noche, va escondido y quiere iniciar un diálogo y Jesús le sale con esto. Nicodemo, que no entiende nada en ese momento, se sigue rascando la cabeza y dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, el tipo una respuesta natural, terrenal, completamente desorientado. Dice, ¿de qué me estás hablando? Dice, ¿qué voy a entrar de vuelta al cuerpo de mi mamá? Dice, mírame, ¿qué entendés? Eso muestra la desorientación que tiene él en ese momento. Y Jesús insiste, le dice, de cierto te digo, es decir, a ver si me entendés, le dice. Escuchá bien lo que te estoy diciendo. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero es que el que no nace de nuevo no puede ver el reino. Pero el que no nace a través del bautismo y a través de recibir al Espíritu Santo, no puede entrar
en el reino de Dios. Y yo sé que ahora ustedes me están mirando más o menos como Nicodemo. Y le dice algo que es muy importante: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si lo queremos hacer más claro es esto: Jesús primero le dice, mirá, vos necesitas arrancar de nuevo, pero no en tu naturaleza. Tu naturaleza es humana. Todas las cosas que vos ves lo estás mirando con estos ojos. Todo lo que vos evaluás lo estás haciendo con tu capacidad cerebral. Todo lo que vos actuás lo actuás de acuerdo a tus emociones naturales. Pero para que vos puedas ver que hay un reino diferente, que hay un lugar donde las cosas son diferentes. Acuérdense, reino es territorio de un rey. Si vos querés ver el ambiente donde Dios se mueve, si querés entender el ambiente donde Dios se mueve, si querés poder verlo, no lo podés hacer con esas herramientas. No lo podés hacer con tu cerebro humano, no lo podés hacer desde tu naturaleza humana. Como Nicodemo no entendió, le dice, la única manera de que vos puedas entrar en ese ambiente donde aún viviendo acá en la tierra vos puedas ver las cosas diferentes, es que vos puedas nacer de nuevo a través del bautismo, pasar por agua, ser sumergido en el agua. Que a partir de Jesucristo la inmersión tiene que ver con el hecho de identificarte con Él en su muerte y en su resurrección. Por eso bautismo es inmersión. Dice, pero ahí tenés una primer parte, vos te tenés que morir a esa forma de vivir natural. Por eso es el bautismo. Y tenés que renacer a una forma de vivir espiritual. Pero para que vos tengas vida espiritual, el Espíritu de Dios te tiene que habitar. El Espíritu Santo tiene que ser tu consejero. El Espíritu Santo tiene que ser el que te guíe. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque gente como Nicodemo está llena la tierra de esa gente. Gente que tiene una cosquilla de Dios. Porque él no fue por otra cosa que no sea algo muy terrenal. ¿Qué le pasaba a Nicodemo? Lo mismo que le pasaba a todos los religiosos de la época. Ellos enseñaban la palabra, ellos conocían la palabra, ellos eran maestros de la palabra, pero no les funcionaba. A ellos no se les sanaban los enfermos, no se les liberaban los endemoniados, no pasaba nada de eso. La pregunta era ¿por qué? Si ellos eran personas que iban siempre y cumplían el tiempo de la oración, todos los horarios correctos, hacían todos los cultos como correspondía. Es decir, ¿por qué? Porque no es eso lo que mueve el corazón de Dios ni la voluntad de Dios. Y él tenía preguntas. Dice, yo conozco todo, este aparece de no sé dónde, y resulta que hace cosas en el nombre de Dios que nosotros no podemos hacer. Por eso le dice, mira, yo te reconozco porque sé que solamente una persona que tenga la autoridad de Dios puede hacer lo que vos estás haciendo. Y él estaba con una necesidad de Dios. Él no es que él hacía esas cosas porque era malo, porque fue instruido en eso, fue enseñado en eso. Es decir, Israel tenía siglos haciendo las mismas cosas. Y él fue enseñado. Y como una persona que amaba a Dios, ¿qué hizo? Lo que le enseñaron. Repitió la misma historia. Pero ahora aparece algo que lo saca completamente de su esquema. Y no entiende qué es lo que pasa. Pero sí entiende algo. La única manera de que esto pase es porque Dios está respaldando a este hombre. Y entonces se acerca, aún con vergüenza, con todo, se arriesga a la crítica y hasta que lo expulsaran, inclusive en ese tiempo, y va a hablar con él, y porque él tiene un deseo interior realmente de conocer eso de Dios que él no conocía. Hay un nacimiento espiritual que nos habilita para ver el reino de Dios.
Pero también hay otras acciones que son muy importantes. El bautismo en agua y el bautismo por el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo, que es poder sentir que Él está en nosotros, que Él selló nuestra vida. Y a partir de ahí no solamente podemos ver, sino que podemos entrar. Quiere decir, más allá de lo que esté pasando, yo puedo estar viviendo en esa dimensión de vida. Veo la realidad, me doy cuenta de la realidad, me doy cuenta de la situación, pero puedo tener claridad de cómo resolverlo. Tengo respuestas, puedo tener paz en medio de la dificultad. Si tengo una pérdida de cualquier tipo, no me desespera porque sé que en Dios tengo respuestas. Es fácil creer en Dios cuando todo te va bien. Es fácil creer en Dios cuando te sobran cosas. El tema es cuando estás en el camino de la dificultad. Hay mucha gente que está en ese camino y solamente está esperando que alguien enviado por Dios tenga misericordia. ¿Cómo vamos a hacerlo si no estamos orando por ellos? ¿Cómo vamos a sentirlo si no estamos direccionados en eso? Entonces nosotros le podemos estar pidiendo a Dios: Señor, fíjate en mi necesidad, Señor, mira acá, Señor, mírame, Señor, fíjate en mí, Señor, mira lo que yo necesito. Y Dios nos está queriendo hablar de que nosotros tenemos que mirar a los que nos rodean. Nosotros tenemos que observar a los que están en necesidad. En necesidad puede ser gente que, ¿sabes qué?, le sobra el dinero. Puede ser gente que puede tener casas, de todo que yo, pero ¿sabes qué? Le falta lo más importante: paz. Dirección en la vida, entendimiento, disfrute. Y este es el tiempo en que Dios quiere prepararnos para que nosotros seamos sensibles a su voz. Siempre la iglesia es la más preparada para atender cualquier circunstancia de dificultad, siempre, en todos los tiempos. Y si vos sos discípulo, sabés que vos sos iglesia. Vos no vas a la iglesia, vos sos la iglesia andando por la ciudad. Ahora, si sos creyente, vos vas a la iglesia los domingos, vas a la iglesia los días miércoles. Acuérdense que un buen discípulo de Jesucristo, ¿sí?, fue el apóstol Pablo, que fue discipulado por Jesús resucitado. Y él, una de las cosas que enseña a sus discípulos, ¿sí?, es a poder declarar la palabra de Dios. Poder declarar la palabra de Dios. Quiero decirte de parte de Dios que este es tu tiempo de poder encontrar el camino de que Jesús camine al lado tuyo todos los días de tu vida. Es el tiempo donde vas a tener todas las oportunidades para poder hacer discípulos. Vas a tener oportunidades para que ese discípulo se pueda bautizar. Vas a tener oportunidades para que aún a ese discípulo le puedas enseñar. Y vuelvo a repetir, no es que tenés que tener una supercapacitación, es decir, eso es muy sencillo. Pero si nunca hiciste un discipulado, es el tiempo que lo hagas. Si hiciste el discipulado y no hiciste la escuela de vida, hacelo. También el domingo tenemos la escuela de obreros. Así que en el reino de los cielos, hermano, hay trabajo todo el día, todos los días, por toda la vida. ¿No? A mí cuando dicen: pastor, yo quiero servir al Señor. Bueno, elegí en qué, porque tenemos, lo que elijas, hay espacio. Así de sencillo. ¿Ok? Yo quiero que vos ya empieces a preparar tu vida creyéndole a Dios. Porque lo que Dios está trayendo es una palabra para que vos empieces a tener fe. Fe en que Dios te está llamando para que vos tengas tu discípulo, tu discípula.